Vamos a hacer cafecito ahora, chicos. Mi nombre es Ramona Matos Rodríguez. Yo soy especialista en medicina general integral. Soy cubana, nacida en Santiago de Cuba. Hago 2 misiones médicas. Una la hice primero a Bolivia, del 2008 al 2011. Y la segunda misión la empiezo en Brasil en el 2013 en el programa Más Médico. Yo cuando me gradué hice un año de servicio social e inmediatamente pasamos a la especialidad de MGI. Por la televisión siempre se nos dijo que las misiones médicas eran humanitarias. El cubano siempre ha sido muy solidario y los médicos siempre han sido muy humanitarios. Pero también tenía otro aspecto, que era el aspecto económico, ya que por mucho que uno trabajara en Cuba, uno no podía comprarse ni tener los medios básicos que se necesitan para que uno pueda vivir. Carecíamos de ropa, zapatos, no teníamos transporte para ir al trabajo. Entonces tenía mi doble propósito, económico y humanitario. En las misiones nos dan un adoctrinamiento, nos dan clase política, donde nosotros tenemos que explicarle a los pacientes, por ejemplo, que Evo era bueno, que tenían que votar por Evo y que si ellos cambiaban para otro presidente, entonces podían perder todos los beneficios estos que le estábamos dando. Yo me sentía bien mal. Pero bueno, teníamos que estar allí por ese doble objetivo. Si por casualidad tú decías algo, te sacaban de la misión. Y si te sacaban de la misión, perdías todo el dinero que se estaba acumulando, que era tuyo, en el banco en Cuba. Nos decían que el dinero que se cobraba por cada uno de nosotros, que nunca nos dieron cuánto era, eso era para la salud pública en Cuba, para mejorar los hospitales, para comprar insumos médicos, para que no falte leche para los niños. Los hospitales siguen con los mismos equipos, no hay sábana, no hay nada para limpiar. Entonces, ¿dónde se ha metido ese dinero? Porque yo no veo que se haya empleado en nada de salud pública. En mi primera misión, que fue a Bolivia, se nos habló que era un país muy pobre, que habían sido explotados durante muchos años por los españoles y que habían sido víctimas de pobreza. Y te lo digo sinceramente, nosotros fuimos como engañados. Ellos decían que eso era una misión humanitaria, que era darle todo a ese pueblo. Nos dijeron que nuestro salario era un estipendio que pagaba la misión cubana. Nos pagaban $300, los cuales todos los meses teníamos que cambiarlo por boliviano, que era la moneda oficial de Bolivia. Primeramente me mandaron para el Amazonas boliviano. Allí estuve en un pueblito chiquitico. Cuando llegué al Amazonas, me dice la muchacha que estaba allí, que es otra médico que estaba allí, me dice que nosotros teníamos que informar todos los días a las 6 de la tarde 30 pacientes diarios. Si yo vengo aquí a salvar al paciente o a ver pacientes, yo no debo tener meta. Yo voy a tratar de ver pacientes, pero no, tienes que ver 30 pacientes todos los días. Es decir, que yo tenía que inventar 30 pacientes, inventar edad, inventar sexo, nombre, direcciones y diagnóstico. Entonces, a final de mes tenía que jugar el medicamento con la cantidad de pacientes que tú estabas atendiendo y tenías que descontarlo. En mi estancia en Bolivia, yo lloré muchísimo porque vi cantidad de medicamentos que hacían falta en Cuba, tanto para la vista como para lo que fuera. Y teníamos que votarlo porque eso no podía estar presente ahí. Supuestamente ya había sido utilizado por unos pacientes que nosotros vimos. Después, ya estando aquí, es que me entero que la brigada cubana le suplía de medicamentos al pueblo, se los cobraba
al igual que cobraba por cada uno de nosotros una cantidad de dinero X que no era el que nos daban a nosotros. Luego, cuando comenzó el dengue, al mes exacto de estar allí, como ya me había dado dengue a mí en Cuba, ellos me trasladaron para Potosí, que es la ciudad más alta del mundo. Me entero después, porque yo no lo sabía. Esa ciudad está a 4.020 metros sobre el nivel del mar. Cuando llego allá en el aeropuerto, nadie me había dicho que me podía subir presión, que me podía dar el mal de las alturas. Nadie te explica nada de eso en una misión. Con el transcurso de los días, las personas que llegaban se iban como que sintiendo mal. Yo vi muchos médicos que estuvieron ingresados tratando de bajarle la presión. Y también conocí de médicos que murieron en esa misión porque no sabían que tenían, por ejemplo, un aneurisma cerebral o algo y se les explotaba allí porque como no conocían que tenían esa enfermedad, al estar expuesto a esas condiciones se morían. En Bolivia empezamos con el frío extremo de menos 10 grados Celsius. Salíamos a buscar pacientes porque teníamos que cumplir con la operación Milagro de la vista. Nosotros consultábamos en el consultorio, pero teníamos que llevar un paciente o dos pacientes a operar porque tenía que cumplirse con ese plan de Milagro de la vista. Trabajábamos, pudieran ser, no sé, 10 horas, 12 horas, 15 horas. Una vez me acuerdo que empezamos a las 7 de la mañana y eran las 9 de la noche y nosotros aún estábamos en la calle con aquel frío buscando pacientes porque teníamos que cumplir. Allí habían personal que estaban en la brigada médica que yo decía, este no es médico y esta no es médico. ¿Y qué cosa es esto? ¿No? Él es el político. Esas personas ganaban igual que nosotros la misma cantidad de dinero. Yo le preguntaba, ¿y por qué si ellos no son médicos ganan eso mismo? No, porque eso es un estipendio. Ya con eso te tapaban la boca. Cada vez que uno salía o algo, ellos siempre estaban atentos. Tú no podías tener amistades con los extranjeros y relaciones tampoco con nacionales tampoco. Me daba cuenta que nos observaban, que nos vigilaban y todo eso cuando, por ejemplo, una noche me dice la jefa de la brigada mía, me dice, Ramona, aquí estuvo el jefe de la misión y vino a saber si todo el mundo estaba acostado. ¿A qué hora vino? A las 2 de la mañana. Y me hizo que yo le abriera la puerta de todo el mundo. Es decir, que eso también lo hacían. Eso va en contra de tu privacidad. Ella tuvo que abrir las puertas de las personas para que él viera que realmente esas personas estaban en su cama durmiendo, como si fuéramos medios básicos. Éramos esclavos. Si se enteraban que tú viajabas a otra ciudad, pues te sacaban de la misión. Otra de las cosas, cuando yo fui a Bolivia, me entregaron un pasaporte rojo que los hacen ellos, es un pasaporte oficial. Estuvimos con el pasaporte en la mano hasta que llegamos a Bolivia. Cuando llegamos a Bolivia, pasamos por inmigración y después que pasamos por inmigración, por la casetica de inmigración, había una mujer, una funcionaria cubana, que estaba quitándonos el pasaporte. Nosotros hicimos infinidad de reuniones diciendo cómo nosotros vamos a estar en un país sin identificación. Yo me pasé 3 años en Bolivia sin identificación. No nos daban ni un carnecito de identificar ni nada. Vuelvo para Cuba con misión cumplida a los 3 años. Y estuve en Cuba 2 años más. Cuando empieza la misión más médico, yo pido irme para Brasil. Y voy porque ya yo era confiable. Ya yo había ido a una misión y había vuelto. Y el día antes de irnos para Brasil, los 200 que se iban en ese vuelo, pasaron a una sala, iba un señor, nos entregaba un papel y en ese papel tenía como 3 o 4 hojas. Era el contrato. Era primera vez que yo firmaba un contrato. Y ahí es que nos dicen que nos iban a dar $1,000, cuyos $1,000, $400 al cambio nos iban a dar
en Brasil y $600 nos lo iban a poner en una cuenta en Cuba, al cual a los 3 años, cuando volviéramos, podíamos disfrutar de esa cuenta. Ya estando en Brasil, desde el momento que ya uno pone los pies allí, me doy cuenta que el programa Más Médico no era solo un programa cubano. Más Médico es internacional. Son muchos otros países que van al programa médico. Es en el mismo lugar donde estábamos todos. Los cubanos estaban para un lugar y los extranjeros estaban para otro. Me doy cuenta que hay algo que ellos como que no quieren que uno se reúna con las personas para que no conozca. También los jefes a las 6 de la tarde se reunían con nosotros y no nos dejaban salir de ahí, mientras los otros médicos después que daban sus clases de portugués y todas esas cosas, podían salir a la ciudad, Brasilia, hermosísimo. Nosotros no podíamos. Querían quitarnos el pasaporte cuando salimos del aeropuerto y no se lo dejaron, eso no lo permitieron. El país no permitió que nos quitaran el pasaporte. Cuando estábamos todos juntos, empiezo a hablar con ellos y yo les pregunto cómo ellos vinieron ahí. Me dicen que había sido una convocatoria que había hecho el Brasil internacional y que ellos se habían propuesto y que nada, y que ellos entregaron todo su papel y todo bien. Y le pregunto, ¿cuánto es que le van a pagar? Bueno, a nosotros nos van a pagar 10,000 reales, 20,000 reales o 30,000 reales, dependiendo del lugar donde caigamos. Si nos llevan para el Amazonas son 30,000 reales. Y cuando tú vienes a ver el cambio, viene siendo unos 8,000, unos 10,000 dólares. ¿Entiendes? Unos 15,000 dólares mensuales. Ya yo ahí empecé a analizar, a estudiar. Dijo, si esto es una misión que es internacional, seguro que ese dinero es lo que están pagando por nosotros. Por eso es que a nosotros los médicos cubanos nos mandan para el Amazonas y a estas demás gente lo mandan para las ciudades, para lugares asequibles. Y ya ahí me fui dando cuenta que no sé, había algo raro y dije, no, yo de aquí tengo que irme. A los 3 meses, después de estudiar todo eso, de pasar 20,000 trabajos, porque pasé bastante trabajo en el Amazonas yo me fugué de allí y me fui para la embajada americana. Había una visa que se quitó hace pocos años aquí y que me permitía que yo era una médico deceptora de pedir visa, y entonces a los 2 días de yo haber pedido visa tenía que esperar 1 mes y medio, tenía que estar en Brasil escondida. Me llaman del lugar ese donde tenía yo amistades, me dicen que me estaban buscando ahí en el pueblo porque las 2 señoras que vivían conmigo habían dado parte a la policía y que la policía y la misión me estaba buscando para deportarme. Entonces yo tenía una amistad médico allá, cubano. Lo llamé y él llamó a una persona del Congreso de los diputados en el Brasil. Yo hablé con él, con el senador Callado, y él me dio protección. Enseguida él mandó a una persona que me recogiera y fui para el Congreso de Brasil. Hice la denuncia pública y no pude salir del Congreso durante 3 días hasta que no me dieran como un asilo para que yo pudiera estar allá. Me quitaron el permiso mío para ser médico, es decir, ya yo no podía laborar. Pero me dieron trabajo en otra cosa que no era médico, pero podía ganarme mi dinero. Y al mes y pico después llegó en la embajada, vino la visa, y ya yo entonces viajé de allá para aquí. Mi familia quedó en Cuba, durante 4 años estuvo. Cuando yo se lo dije a mi hija empezó a dar gritos, tú sabes, porque tenía miedo por mí. Después, a la semana o a los 15 días de eso, mi hija me dijo, mami, me has desgraciado, así. Eso me dio un dolor. Mami, me has desgraciado con lo que hiciste. Ella es médico también. Ella tuvo que dejar la medicina, dejarla pedir su baja y ponerse a cuenta propista para poder subsistir, porque le metían inspecciones en el consultorio, la llamaban
a reuniones, no, porque tú eres la hija de la desertora, de la traidora. Todas esas cosas le hicieron pasar a mi hija. Para mí te digo que fue bastante duro en el momento ese tener que haberlo hecho, pero yo me sentía mal y digo, no, si yo no digo esto, yo no voy a hacer yo no voy a poder vivir con esto. Después que yo hice la denuncia en Brasil, muchos como yo se han unido y nosotros hemos visto y hemos oído miles de denuncias parecidas a la mía, en otros casos peores que la mía. Es decir, que tú ves ya que las personas no se están quedando calladas, es decir, que las personas están denunciando la esclavitud y los malos tratos que han tenido con los médicos cubanos durante todo este tiempo.